Ahí está, listo. Bueno, sí, estoy tratando de ubicarme en tiempo y espacio. El WhatsApp me está, el Zoom me está, a cada aplicación la llamo por cualquier nombre. El Zoom me está pidiendo y que elige idioma. Ahí está, puse español. Bueno, listo. Luis se unió, Juan se unió. Ignacio. Todos los que pueden poner cámara se los voy a agradecer. Además de Belén, Pamela, Ana, Valentina, Joaira, Juan Ignacio y ahora Ignacio Manuel Rodríguez. Y Luis, con ese fondo que dice LFD, que no sé qué significa. En realidad son las siglas de mi nombre, Muy pero bueno, porque yo ¿cómo no es? soy traductor. Ah, ya habías dicho la vez pasada que trabajas. Sí, ¿Traductor de todos los idiomas, Luis? no, solo francés. O sea, por título y por matrícula solo puedo hacer el francés. Muy bien, ¿vieron? Mira, ¿vieron que de algo sirve preguntar qué hace cada uno? Porque eso te orienta a la clase. Estaba perdido, estaba sin brújula, pero ahora que Luis me dijo que es traductor de francés, vamos a contarles a todos, a todas, que recién me estaba comentando Ari por la cucaracha. ¿Vieron que tenés una cucaracha? Ari, ¿qué tema era? Le dije, le pregunté. Me dijo Revolución Francesa. Voilà, très bien, le dije. Me gustaría dar la clase en francés, pero solo entenderíamos Luis y yo. Pero quiero que sepan que para mandarme la parte y poner un poco de humor a esta situación de que llegué tarde, je peux vous parler en français. Je peux faire toute la classe en français si vous voulez, mais il y a que Luis qui comprend. Dije que puedo dar toda la clase en francés, pero solo Luis va a entender. Bueno, pero no. Solo sí que vamos a hablar de la Revolución Francesa. Hablaron con Ari la vez pasada de Estados Unidos y con Ramiro de Inglaterra. ¿Qué revoluciones venimos trabajando? Esa es la No, pregunta. solo vimos la inglesa con Ramiro. Ah, ¿solo de El casa lunes, con Ramiro? el lunes estuvo Sofía. Tienes razón. Bueno, está bien. ¿Qué sacaron en limpio de la Revolución Inglesa? ¿Difícil la pregunta? O sea, ¿qué les quedó? ¿Está buena ahí mejor? Ponele. ¿Les quedó algo? ¿O pasó así como, viste, como nada? El cerebro, viste, pasó de largo y sigo. ¿En qué No, año fue? ¿Qué creo pasó? que no. A mí me quedó, pero porque ya más o menos tengo ahí el conjunto de cosas de cuando fui entre historia del secundario y todo lo que fui Lógico. haciendo. ¿Por qué vemos esta revolución inglesa? ¿Qué pasó? ¿Es el inicio de qué? Porque es como que es como no, va sentando los precedentes del constitucionalismo moderno. Ujú. Y bueno, también es ¿Cuál- de ¿Qué sería lo fundamental del constitucionalismo moderno? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Por qué somos modernos? Miren la pregunta que les hago. Dificilísimo. Es fácil, pero bueno. ¿Qué nos hace modernos? la forma en que se estructuran los estados y la división de poderes. Sí, puede ser, pero ¿qué más? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué vivimos en la modernidad, sí o no? ¿Y por qué? Es algo que está antes de lo que dice Luis. Las Y constituciones. también podría ser porque, y también podría ser porque ya no hablamos de esclavitud como tal, como era en un No, eso principio. no, porque escúchame. Está Ajá. bien, igual lo tomo, lo tomo. Pero ¿por qué Pero no? lo digo más por el lado de la igualdad y fraternidad, viste, de los principios que salían de la Revolución Francesa, por Es ese lado. cierto, eso es cierto, eso es cierto. Digamos que podemos pensar que la esclavitud, en algún sentido,
es una contradicción con los valores de la modernidad. Eso sí, pero no es por eso que somos modernos. Por la Pero, industrialización, ¿cómo? por la industrialización. Bueno, vamos a poner, todos, si quieren estos elementos, si están anotando, vayan anotándolos, porque aparecen todos en el radar. Lo que dijo Luis de la división de poderes, lo que dijo Joaira de la esclavitud, lo que ahora dice Leila de la industrialización, son todas cosas que andan dando vueltas ahí, pero me gustaría que las ubicásemos en un espacio en donde, para mí, a mi juicio, hay algún elemento fundamental que hace que todo esto pueda orbitar. O sea, el tema de la industrialización, el tema es como la base material, si quieren, en cuanto a las formas de producción, que son fundamentales como para que cambie nuestra mentalidad, ¿sí? Es decir, a partir de que vivimos una nueva forma de producir, una nueva forma de generar o crear valor, vamos a llamar a esto el capitalismo industrial, es que cambia nuestra mentalidad, ¿sí? Y empezamos a tener, si se quiere, lo que se llama una mentalidad burguesa, ¿sí? Y digamos que eh, ¿cómo se llama? La modernidad, ¿sí? Tiene que ver con un cambio en la mentalidad y la forma de razonar y de pensar y de en qué creer. Ahí como para tomar ese elemento. Necesito que me den un segundo. ¿Saben lo que me está pasando? Esperen. Eh, esperen que me están taladrando mensajes. Esperen, ¿eh? Y como no avisé que estoy dando clases, ¿qué me está pasando? Me están pidiendo cosas. Y una de las cosas es, no, no les puedo decir lo que me están pidiendo. Solo que me distraen. Es, va contra la, ¿cómo se llama? La naturaleza de las clases, dar clases virtuales, ¿saben? Me distraen. Ay, la puta madre. Espérenme un chiquitín. Ay, Dios. Ustedes espérenme que tengo que hacer este trámite urgente. Eh, Pringles. Espérenme. Pringles. Pringles. 722. 7. Ah, acá está. Confirmar la zona. Listo. Listo, ya está. Aguántenme. Listo. Ah, gracias por la paciencia. Ya está. Bueno, les decía, retomo desde donde lo que me dijo Leila, no me perdí. Me habló de la industrialización. Es la base material. Y en la Revolución Inglesa es el primer evento, ¿sí? Que corresponde o empieza a corresponder una base material con una, una superestructura que le corresponde. Es decir, una forma de producción y creación de valor del capitalismo con unas formas jurídicas nuevas que se corresponden con esas formas de producir. La modernidad, para sintetizarlo si quieren, es dejar de creer en la verdad divina o en la verdad de la divinidad o de Dios o que la verdad va de arriba hacia abajo para pasar a creer en una verdad que es construida
racionalmente entre los hombres. Lo sinteticé porque si empiezo a hacer el jueguito, la clase se me va al demonio y ya tardé un montón. Así que lo sinteticé. Y entonces, cuando hablamos de la modernidad, hablamos del cambio en la forma, escuchen lo que voy a decir ahora, establece fuerte. Hablamos del cambio en la forma de producir verdades, ¿sí? Eso significa ser modernos. No es que podíamos cuestionarlo, pero la Revolución Inglesa, cuando yo les pregunté qué les dejó, la Revolución Inglesa dejó dos textos fundamentales. Uno es la Carta de Derechos, que me imagino que habrán hablado la clase pasada, y se llama Bill of Rights, ¿correcto? Y eso para nosotros sería como la parte dogmática de nuestra Constitución, la parte de los derechos. ¿Vieron que tenemos una parte en la Constitución que es la parte de los derechos? Nuevos derechos. Bueno, eso sería la Bill of Rights. Y después tenemos una parte que llamamos orgánica en la Constitución. ¿Qué es la parte orgánica? Donde están los órganos de gobierno, ¿sí? Y la forma de organización de las instituciones, a lo que Luis mencionó, la división de poderes, ¿correcto? Y la parte en donde aparecería de la esclavitud sería la parte en la que Joaira dijo, bueno, no debería haber esclavitud. Ok. Bueno, eso sería la parte dogmática de la Bill of Rights. Y la parte orgánica, en la Revolución Inglesa dejó un documento fundamental, que seguramente Ramiro lo mencionó, que se llama Acta de Reconocimiento. ¿La mencionó la clase pasada? ¿No? Estoy seguro de que sí, ¿no? ¿Tienen las fechas de la Revolución Inglesa en la cabeza, por lo menos? ¿Cuáles son las fechas? 1688 y vimos un par más que de Oliver Cromwell y un par de situaciones como cuando empezó la guerra civil, ese tipo de fechas vimos. No dio muchas fechas igual, pero habremos visto tres o cuatro. Bueno, les voy a poner fechas, miren, así se ordenan. Pónganlas también si tienen para anotar. La revolución empieza en el 1603. Estoy exagerando, pero no importa, es una visión amplia. 1603. Necesito decir esto para que podamos tenerlo como precedente de la Revolución Francesa, si no, no se entiende nada. La Revolución Inglesa empieza en el año 1603 con el cambio de dinastía. Habían reyes, lo siguen teniendo, y el rey que asume en el año 1603, que se llama Jacobo I, asume y dice que asume sentándose en el trono de Dios. Así lo dice. Los reyes se sientan en el trono de Dios. Yo soy el representante de Dios en la tierra. ¿Correcto? ¿Me siguen este razonamiento? Esto es un razonamiento, escuchen lo que viene ahora, esto que voy a decir ahora, teológico divino. Es la teoría política teológica divina. Es decir, que el rey fundamenta su legitimidad, miren estas palabritas que estoy usando, el rey fundamenta su legitimidad en ser el representante de la divinidad, el representante acá del que gobierna allá. ¿Está esto que estoy diciendo? Esto no es moderno. Esto no es. Jacobo no lo sabía en ese momento. Pero nosotros hoy, a la distancia, entendemos que acá empieza el run, run, run. ¿Por qué? Porque, claro, no estaban todos muy de acuerdo con esta idea. No es que se manifestó de esta forma. No es que Jacobo dijo esto y todos dijeron, ay, no, esto no está bien así. Les tardó 100 años darse cuenta. ¿Qué es lo que en realidad le molestaba a la burguesía inglesa de la época del siglo XVII? ¿Qué le molestaba en realidad? Los impuestos. Exactamente, le molestaba pagar impuestos. Le molestaba todas las cosas que pasan a ser en la modernidad, lo que está dentro de la razón, pero que en ese momento no estaba dentro de lo que nosotros llamamos la razón capitalista. Es decir, no querían pagar altos tributos, no querían que el rey ejerciese su poder de manera abusiva confiscando tierras, no querían que los impresionaran por no pagar esas deudas.
no querían el proceso inquisitivo de la Santa Inquisición que tenían en Inglaterra, igual que en España, ¿sí? No querían que hubiese censura a la libre circulación de las ideas. Y todos los problemas en el siglo XVII, que son problemas que nosotros hoy podemos entender como problemas del capitalismo, se manifestaban religiosamente. No es que se le decían así al rey, le decían al rey, usted es un mal cristiano, usted es un católico impuro, vamos a fundar otra religión, pero lo que había en la base era un malestar respecto de qué, de lo que Leila decía, Leila decía como la industrialización, de la nueva forma de producir, crear valor. ¿Y quiénes eran los ricos? ¿Quiénes que eran los que poseían tierras, los que poseían esclavos, los que poseían fábricas, los que controlaban o dominaban la situación en el terreno de lo que podemos llamar lo económico, pero no en el plano de lo que podemos llamar las instituciones de gobierno? ¿Entienden esto que estoy diciendo? Y, y si la revolución empieza en el año 1603 con este malestar que se evidencia a partir de los dichos de Jacobo, la revolución va a terminar en el año 1688. Pero tenemos todo este periodo larguísimo de guerras, en la que en el medio aparece esta victoria de Cromwell, que fue un gran líder, que organizó ejércitos de la burguesía media y que triunfó contra los ejércitos absolutistas de Carlos II, de Carlos I. A este es un rey al que le cortaron la cabeza. No quiero extenderme sobre la Revolución Inglesa, pero sí decirles que cómo termina esta revolución. Terminaba con dos documentos, ¿se acuerdan que les dije dos documentos? Uno es la Carta de Derechos o la Bill of Rights, en donde se asientan todos los derechos de la burguesía que para nosotros son los principios fundamentales del derecho burgués, o si quieren, del derecho constitucional económico, porque son esos. Los impuestos deben ser fijados únicamente por el Parlamento, ¿sí? Y todo el plexo normativo del capitalismo que están establecidos en la parte de derechos y garantías, porque son constituciones hechas, escuchen lo que viene ahora, no es peyorativo, de propietarios para propietarios, que en ese momento no se concebían como propietarios, se concebían como el pueblo. El pueblo eran los propietarios, no más que eso. No consideraban que un esclavo era un propietario. Un esclavo era propiedad privada de otro. Un doméstico estaba para atender a otro. El pueblo estaba representado en los propietarios. ¿Comprenden esta idea? Lo que pasa que en el periodo que vamos a llamar republicano, la semántica juega un rol fundamental, porque pasamos de ser en la época premoderna súbditos a la época moderna individuos que poseen derechos. Y la semántica juega muy fuerte porque derechos no tienen solamente aquellos que son propietarios. Derechos van a ser reclamados después por aquellos que no son propietarios, pero son personas humanas que tienen derechos, ¿sí? Y esa tensión va a ser la tensión que va a guiar todas las luchas desde la modernidad en adelante. ¿Comprenden este razonamiento? Entonces ahora yo termino el razonamiento de con qué documentos termina la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa termina con el primer documento, la Carta de Derechos, y miren ahora, el segundo documento, que es fundamental y tiene que ver con la parte orgánica de las constituciones. El rey que traen para que jure como nuevo rey, después de todo el lío que hubo entre Carlos I, Carlos II y Jacobo, esos tres reyes que hubieron durante el periodo revolucionario, traen a uno que se llama Guillermo, que es de la misma dinastía, pero a Guillermo le hacen firmar un papel que se llama Acta de Reconocimiento. Se llamó Act of Recognition. Tomen nota. ¿Y qué es esa acta de reconocimiento? Bueno, ¿alguien sabe? Sí, no era que imponía que todos los monarcas que iban a venir necesitaban aprobación del Parlamento para poder Muy ocupar el bien, poder. muy bien. El acta de reconocimiento es un papel en donde el rey tiene que reconocer que está en el trono, no por la voluntad divina de Dios, como había dicho Jacobo I,
sino por la voluntad popular del Parlamento. En el Parlamento está la burguesía o los propietarios, que son el pueblo allí representado. ¿Comprenden esta lógica? Entonces, el acta de reconocimiento lo que está ofreciendo de alguna manera es una forma de gobierno, la parte orgánica, en la que el poder está justificado a partir de la idea de un pacto o contrato. Un pacto, si quieren, de sujeción, en donde nosotros decimos al monarca, bueno, mira, vos estás ahí porque nosotros consideramos que es lo más conveniente para establecer el orden. Pero vos estás ahí y tenés una responsabilidad para con nosotros. Vos no podés abusar de tu poder en el ejercicio de tus funciones. Y eso no pasaba en la teoría teológica política divina. Pero ahora esto sí ocurre en la modernidad. Entonces al rey se le puede reclamar, es un rey que responde, aunque no lo hayamos elegido. Ya queda dando vueltas en el aire de que el rey tiene que responder por sus actos de gobierno. Y si el rey abusa de su poder, Locke va a decir en el año 1689, como justificación de legitimidad, si el rey se abusa, podemos hacer lo que Locke llama un appel to heaven, que sería como una especie de llamado al cielo, que es un poco, ya alejándonos de la idea de Dios, llamado a la naturaleza. Hay que ir reemplazándolo lentamente y poco a poco a Dios. Es difícil. Pero algo así como decir, el rey está incumpliendo con el pacto. Y es un pacto en el que nos tiene que proteger, nos tiene que asegurar la vida y la propiedad. Y está ahí para eso, no está ahí por otro motivo, no está para recaudar impuestos para hacer crecer al reino en un sentido mercantilista. Acá lo que se está imponiendo en términos económicos es la idea fisiócrata de el mercado. Y ese Apple to Heaven hoy sigue existiendo como una especie de desobediencia civil. Yo no sé si escucharon algunas veces cuando algún dirigente apela a la desobediencia civil, no vamos a pagar los impuestos. ¿Qué significa eso? Bueno, el gobierno está incumpliendo con sus deberes y entonces podemos rebelarnos. Esa idea que sigue dando vueltas tiene aquí su origen, en que las autoridades tienen que responder por sus actos ante un pueblo, haya o no haya sufragio. Aunque el sufragio todavía no exista, es una idea que ya está ahí a punto de llegar. Es como decir, la Revolución Inglesa hizo 15 estaciones muy válidas, pero faltan muchas estaciones más y que nosotros en el recorrido del tren ya podemos ver que hay un trazado y ya sabemos que son las que vienen. Y esas estaciones que vienen son de alguna manera lo que va a venir con la Revolución Francesa 100 años después. Si quieren, en un orden conceptual, la Revolución Francesa son las estaciones que continúan el camino que empieza a trazarse en la Revolución Inglesa. ¿Comprenden por qué yo tenía que retomar desde ahí para darme impulso? Porque todas las nociones que van a cristalizar en la Revolución Francesa 100 años después, 1789, son producto del camino trazado en la Revolución Inglesa que termina en 1688. ¿Sí? Es como cuando en el caso francés menciona que se va consolidando un marco institucional, como que se aleja de la idea teleológica, ¿eso quiere decir? Sí, sí, no sé qué leíste, pero sí, tiene sentido lo que estás diciendo, es Que en el así. caso francés del lago Termidor habla un poco, me marqué esa parte de cuando habla de consolidar un marco institucional, como que se privilegiaba la estabilidad de las élites y demás, y por eso que usted nombró de los propietarios y la cuestión entre los esclavos es como que viene dejándose de lado esa idea, pero a la vez es como que sigue estando un poco, o así lo interpreté yo, por eso Claro, preguntaba. sí, ¿Está está bien? bien, Lucía, está bien, porque tenés que entenderlo de alguna manera como una continuidad, ¿sí? Y de hecho, la Revolución Francesa mira la experiencia de la Revolución Inglesa, ¿sí? Como un espejo,
y se da cuenta que tal vez no le gusta mucho ese espejo y que prefiere realizar algunos cambios. Y también mira, en este sentido que lo estás diciendo vos, Lucía, mira también la independencia americana, a la cual Francia contribuye. No solo Francia, también España y también otros países. Y tal vez, si me permiten, en el orden cronológico, tal vez tendríamos que verlo antes, pero no importa. Eh, la Revolución Francesa entonces es un acontecimiento político fundamental que viene a consolidar, en el sentido que lo dice Lucía, el camino iniciado en el periodo inglés y que cierra, teniendo la independencia americana en el medio, el ciclo de el inicio al fin, del inicio a la inglesa al final de la entrada a la modernidad. Es decir, como algo así como la entrada a la modernidad costó 200 años, si quieren, 1600 a 1800, para dejar finalmente atrás el pasado de la teoría teológica divina. Porque después va a haber autores que van a hablar de volver a la teoría teológica divina y son autores que vamos a llamar reaccionarios. Y cuando ya los llamamos reaccionarios, significa porque están reaccionando al nuevo régimen que ya se ha impuesto y consolidado. Los autores reaccionarios quieren volver a la idea del trono de Dios porque advierten que todo lo que está pasando en la Revolución Francesa es un desmadre, porque se descontroló todo y la gente está en la calle armada, peleando, manifestando, y la gente de élite, vamos a llamarla, la antigua nobleza, no pueden concebir lo que está pasando. A sus ojos es una calamidad, ¿sí? Que gente vaya a tomar las armas y que obliga a otros a tomar las armas en, en- en, en nombre de un supuesto pueblo, y en donde se están, y ya me estoy metiendo un poquito en la Revolución Francesa, poniendo en cuestionamiento la idea de los privilegios o la idea de los ciudadanos de primera o segunda categoría, ¿sí? Porque todos tenemos que pelear por una nación en su conjunto y todos somos iguales y esto tiene que quedar así plasmado en algún texto, no puede ser que sigan habiendo títulos nobiliarios, ¿sí? Y todos estos elementos que estoy mencionando son propios ya de la Revolución Francesa que avanza, como yo les decía antes, respecto de lo logrado en la Revolución Inglesa, sin la cual hubiese sido imposible la francesa. Y ahora, entonces, la Revolución Francesa también tiene como base fundamental problemas de materialidad económica, ¿sí? También tiene como base fundamental malestar social. No es que no. No podemos pensar que, que la revolución, y tiene ese nombre por algo, es un hecho o un acontecimiento político que transcurre solo por arriba. No es un cambio institucional, no es nada más que eso. Hay mucho malestar social, ¿sí? Hay mucho malestar social en todas las capas o los niveles sociales, en la burguesía, en la clase obrera, en la clase doméstica, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? E incluso en el caso de la Revolución Francesa, que es mucho más compleja tal vez que la Revolución Inglesa, en la propia nobleza francesa, que está muy molesta con los reyes de Francia. ¿Por qué? Porque los reyes de Francia, de alguna manera, fueron como comiéndose a la nobleza, si quieren. Eh, Deglutiéndosela, miren, ustedes se van a reír con lo que voy a decir. ¿Vieron cómo la Libertad Avanza que se deglutió al PRO? Algo así entre la nobleza y la monarquía. ¿Entienden? Sí, che. Y entonces la nobleza, en un determinado momento de la historia, 1760, no, creo que antes, perdón. Bueno, no tengo acá los textos. Miren, llegué tan así de golpe a la clase que bueno, no estaba ni preparado, pero no importa. Creo que está saliendo digna. Em,
empiezan los propios nobles a reescribir la historia, ¿sí? Porque advierten que el monarca francés, o los monarcas de la monarquía francesa, específicamente les voy a decir uno, Luis XIV, ¿sí? Ha creado toda una tradición monárquica a partir de él mismo, ¿sí? En la que el rey hace todo, ¿sí? Y los nobles, que son de alguna manera eh, parte integrante del reino, ¿sí? Si quieren pertenecer al reino, tienen que ir a las fiestas que organiza Luis, ¿ok? Y el rey, para ir como deglutiéndoselos de a poquito, va estableciendo poco a poco una alianza estratégica con la burguesía francesa. ¿Cómo, cómo tienen que entenderlo? El reino francés es lo que hoy es Francia, ¿correcto? Y el Estado es la continuidad del reino, ¿ok? O sea, semánticamente hablando, lo que en la era de las monarquías absolutas es el reino, en la modernidad, poco a poco se va a transformar en el Estado. Y el rey, cuando deja de ser el representante teológico divino, va a pasar a ser la representación institucional de un Estado multinacional. ¿Por qué un Estado multinacional? La expresión multinacional no viene de empresas grandes que están en muchos países. La expresión multinacional viene de un Estado que contiene muchas nacionalidades distintas en diferentes lugares. Todas esas nacionalidades estaban organizadas en feudos, ¿sí? Y esos feudos funcionaban como pequeños estados en donde la burguesía de esos feudos le pagaba tributos a los nobles que consolidaban un poder en esos feudos. ¿Y qué hizo el monarca del reino? El monarca del reino en Francia se expandió y convenció a esa burguesía de esos feudos de que le paguen los impuestos al reino y que no se los paguen a los nobles del feudo al que pertenecían. Si quieren, los puenteó. ¿Entienden? Los puenteó. Le dijeron, o sea que pagame a mí y no le pagues al feudo. Es como que yo les diga ahora, mira, el presidente se deglutió a los gobernadores y estableció una alianza estratégica con los intendentes, cosa que pasa muchísimas veces. ¿Sí? O, por ejemplo, en la época de Perón, Perón lo hacía diciendo, Perón era militar, ¿y qué hizo? Se alió con las jerarquías medias del ejército, puenteando a las altas jerarquías. ¿Para qué? Para consolidar una base de apoyo al interior del ejército. Es una estrategia en el ejercicio de poder, en donde vos te vas aliando con aquellos con los que vas generando una especie de lealtad y sacándote del camino a aquellos que te están molestando en la estrategia del ejercicio de poder. Y esto lo hizo el monarca con la burguesía francesa desplazando a la nobleza. ¿Advierten este mecanismo? Y esto se dio entre el año 1660 o 1650 en Francia, en momentos, en momentos en que en Inglaterra había estallado la revolución. En Francia el monarca fue mucho más estratégico y logró consolidar una estrategia de poder en la cual la burguesía se empezó a sentir cómoda. ¿Por qué? Porque el monarca les decía a la burguesía, conmigo van a pagar menos impuestos que con los nobles. Y a los nobles los vació de poder porque dejaron de tener una fuente de recaudación. ¿Estoy yendo muy rápido o se está entendiendo? Me acabo de dar cuenta que estoy hablando sin parar. ¿Saben por qué? Por el acelere que tengo de cómo empecé y de qué tengo que terminar antes. Ustedes no saben el quilombo que ando en mis temas domésticos. Pero bueno. Y de esta forma, todo sintéticamente hablando, entre 1650 y 1750, escuchen,
y 1750, el monarca se hiperfortaleció en Francia, la nobleza quedó totalmente desplazada y la burguesía se empoderó. ¿Entienden la palabra? ¿Vieron cuando decían de los feminismos? Nos empoderamos, las chicas estamos empoderadas. Bueno, así se empoderó la burguesía en el reino. ¿Por qué? Porque era la contratista, ustedes lo entienden en términos actuales, la contratista del reino. Es decir, nunca la burguesía hubiese crecido si no hubiese sido a partir de los contratos que el reino ofrecía para el engrandecimiento de la estructura eh, burocrática, pero también la estructura material del territorio. Estoy diciendo puentes, caminos, correos, eh, instituciones, grandes almacenes, grandes ejércitos, ¿sí? Es decir, el Estado moderno, que es el Estado que hace, el Estado que interviene, pero no que interviene, el Estado que planifica todo, el Estado que nosotros después vamos a llamar hoy, si quieren, en términos peyorativos, Estado populista, Estado intervencionista, Estado fascista, Estado de bienestar keynesiano, el Estado tal cual lo conocemos, con diferentes nombres, nace durante el periodo de Luis XIV. ¿Sí? Es decir, no nace en la modernidad, nace antes de la modernidad. Lo único que va a pasar en la modernidad es que le cambiamos la etiqueta. Lo dejamos de llamar Estado antiguo y lo pasamos a llamar Estado moderno. Pero todo eso ya existía como estructura. Y Luis, este famoso Luis XIV, después de ganar una mega batalla muy importante, se hace pintar en un cuadro que se llamaba la Fronde o algo así, la Fronda, que está, si lo buscan en Google lo encuentran, se pintó como victorioso, haciendo una evocación a Roma, y ahí Luis, que se llamaba el Rey Sol, dijo, el Estado soy yo, que es fuertísima la frase. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene de ingenioso? Y tiene todo de ingenioso, porque el tipo se dio cuenta que estaba a cargo de todo, que la burguesía le respondía, que la nobleza le respondía, que las fiestas se hacían en su palacio, que él dirigía y decía qué se hace y qué no se hace, y si querés pertenecer, tenés que ir al reino, y si querés ser parte del reino, tenés que comprar el título. Y la burguesía compraba los títulos, digamos, manejaba los hilos, era como Riquelme en su mejor momento, maneja todos los espacios de la... Miren, fui el domingo a la cancha a ver a Boca, pero soy de Boca. Vi a Paredes, no sé si alguien vio el partido, todo el partido, punta a punta, se comió la cancha, era el director de orquesta. ¿Viste cómo decís? Bueno, manejo todo, eso era el control de todas las situaciones de lo que pasa. Así era Luis XIV. Y por eso dijo, el Estado soy yo. Bueno, ¿cómo dejó Luis el Estado? En bancarrota. En bancarrota. ¿Por qué? Porque recaudó no lo suficiente para la cantidad de obras que desarrolló. ¿Sí? Y además, la burguesía empezó a advertir que la alianza estratégica con los reyes ya no era conveniente y el temor a la nobleza ya había quedado atrás, porque la nobleza ya no era un peligro, porque ya había desaparecido como un peligro para la burguesía contra quien rivalizaba. Entonces el reino era un conjunto, espero que entiendan esto, el reino se había convertido en un conjunto de ciudades liberadas, eso eran, eso eran que eran pequeñas repúblicas con parlamentos propios, ¿sí? Ciudades liberadas, dependientes de un reino principal en un pacto de sujeción. ¿Sí? En el año 1760 el rey Luis XVII, creo que es, o 16, no estoy seguro, pone a un ministro con ideas fisiócratas como ministro de Economía, que se llamaba Turgot, Turgot, y lleva al Estado francés a una crisis tremenda. ¿Sí?
¿Por qué? Porque dijo que el Estado tenía que recaudar menos para hacer a las fuerzas del mercado, todo lo que después iba a ser la teoría de Adam Smith del año 1776, ¿sí? De la riqueza de las naciones. Pero en el año 1765 esta política de este ministro liberal, que era una política que era del agrado de la gran burguesía francesa, generó una crisis social porque el Estado se quedó sin recursos para gobernar a una sociedad que había cambiado mucho su fisonomía. ¿Por qué? Porque mucha gente se había mudado a la ciudad, dependía de su trabajo, no tenía más acceso al campo y a los alimentos y dependía mucho de comprar sus alimentos con el dinero que ganaba. Se parecía mucho a las lógicas actuales, ¿sí? No tenía acceso a los alimentos si no era a través del dinero. Entonces dependía de los precios, de la oferta y la demanda. Y en 1765 una mala cosecha derivó en el alza muy importante del precio de los granos y de la harina y consecuentemente del pan. Y el pan para los franceses es como la carne para los argentinos. Y el pan se elevó muchísimo su precio y la gente no podía acceder a comprar la comida para sostener a sus familias y todos empezaron a caer en bancarrotas y esto generó un malestar social tremendo, ¿sí? Entonces, todos se pusieron de culo entre todos. La burguesía con el rey, la nobleza con el rey, la burguesía con la nobleza, el pueblo bajo con la burguesía que sentía que no lo representaba, con la nobleza que no lo representaba y con el rey que no le daba bola. Entonces, la Revolución Francesa es un problema de representación, todos se creen los representantes de la nación, el rey es el representante de la nación, la burguesía son los representantes de la nación, la nobleza son los representantes de la nación y el pueblo son los representantes de la nación. Un país así no puede funcionar, ¿correcto? Un país así no puede funcionar. Bueno, de 1760. En 1760 hubo una rebelión, ¿sí? Que se llamó la Guerra de la Harina. Sí, cerrame, mi amor. Para Luis, la Guerre de la Farine. Eso es solo para Luis. Pero acabo de decir lo mismo. La Guerra de la Harina. Esta Guerra de la Harina generó algunas especies de liderazgos populares. A un tipo que no, se llama Delpine se escribe, que era un trabajador normal, lo encierran en una cárcel, que yo la voy a mencionar de nombre y ustedes van a saber, la Bastilla, ¿sí? Lo encierran. ¿Y saben por qué lo encierran? Por querer robar un cacho de pan. Y entonces la gente identifica que lo encierran injustamente. Él habla con su carcelero, que era un policía, y le extiende una carta, y en la carta dice, me encierran porque yo entré en bancarrota, tengo hoy 5 hijos que mantener, o 7, y yo tenía mi trabajo y ahora no tengo más que mis manos para trabajar y no puedo darles el sustento. Y no sé qué hacer y estoy desesperado. Y todo el pueblo le llega esa carta porque hay una fuerte alfabetización durante el año 1700, la gente sabe leer, eso es muy importante, antes no sabía y se identifican con este señor. Y es como que prende, viste, una chispa que empieza a correr por toda la gente, que empieza a sentir como una especie de injusticia. Y esa injusticia es fundamental para llevar, digamos, la situación material de miseria a una situación revolucionaria. Entonces, ya estoy, Eli, ya termino. Tengo a mi hijo que quiere que lo lleve y que tenemos que salir. Ya voy a terminar con esto. La rebelión, escuchen lo que digo ahora, de 1760, 20 años después, va a ser la revolución de 1780. ¿Entienden? Es decir, la verdad, si tengo que decirles la verdad, pues me tengo que ir. Escuchen, no sabía que tenía que dar clases, les pido perdón. La rebelión de 1760, con el antecedente de la Revolución Inglesa, es la base para la Revolución de 1789 en Francia, ¿entienden? Es decir, se conjugan todos estos elementos. Y así llegamos al antecedente que va después de ser el hecho revolucionario. Bueno, oigan lo que les quiero decir. Yo les pido mil disculpas. Perdón por todo lo accidentado. Pero vamos a hacer una cosa. Yo pongo esta clase como grabación
¿Tienen dudas? Sí, tienen que tener 1000 de dudas porque lo dije todo muy rápido. Pero les dejo 2 clases que ya di más o menos de esto, bastante más extensas y desarrolladas, con más el texto de complemento. Cuando me toque la próxima clase a mí, propongo hacerlo un toque más extensa y explayarme sobre los conceptos fundamentales que trae la Revolución Francesa para complementar a la inglesa. La igualdad, el concepto de ciudadanía, el concepto de democracia, el concepto de sufragio, que son todos los elementos de las estaciones siguientes a la Revolución. Pero más allá de la rapidez con la que lo dije, espero que hayan al menos advertido de qué se trataba en la línea de la historia. ¿Está más o menos? Y bueno, Sí, les sí. pido 1000 veces disculpas otra vez. Gracias al que mandó el mensaje preguntando profile link. Perdón, no va a volver a pasar. ¿Listo? Después les dejo la clase grabada. Dale, Gracias, dale. profe. Dale, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias a todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Chau. profe. Chau. Hasta luego.